La obtención del etanol. Para obtener el etanol, el compuesto debe pasar por varios procesos que permiten la obtención del mismo. La fermentación. Este es un proceso biológico de fermentación en ausencia de aire, originado por la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono por azúcares, por ejemplo, la fructuosa, glucosa, sacarosa. Estas sirven como cualquier sustancia que tenga la forma empírica de la glucosa, es decir, que sea una hexosa, para obtener un producto final, un alcohol en forma de etanol, cuya forma química es CH3CH2OH, dióxido de carbono, en forma de gas y unas moléculas que consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular energético anaeróbico. Y la purificación es el método más antiguo para separar el etanol del agua, es la destilación, siempre donde los vapores producidos son catalizados hacia un condensador, el cual lo refresca y condensa de modo que el destilado no sea puro. Su composición será idéntica a la composición de los vapores a la presión y a la temperatura dados. Los alcoholes son compuestos que tienen grupos hidroxilo unido a átomos de carbono no saturados, con hibridación sp3. Esta definición excluye deliberadamente los fenoles, que son los grupos hidroxilo unidos a unos anillos aromáticos. Los alcoholes están ampliamente distribuidos en la naturaleza y tienen muchas aplicaciones industriales y farmacéuticas. El etanol, por ejemplo, es una de las sustancias orgánicas más simples y mejor conocidas, y se usa como aditivo de combustibles, como solvente industrial y en bebidas. El mentol, un alcohol aislado de la menta, se usa mucho como saborizante y en perfumería. Y el colesterol, un alcohol esteroide cuya fórmula tiene aspecto complicado, se considera un agente que causa enfermedades del corazón. Entonces, como sabemos, los alcoholes son el grupo de compuesto químico que resulta de la sustitución de uno o varios átomos de hidrógeno por grupos hidroxilo en los hidrocarburos saturados o no saturados. En estos existen los alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Un alcohol es primario si el átomo del hidrógeno es sustituido por un grupo hidroxilo y pertenece a un carbón primario, como el etanol, alcohol etílico. Es secundario si el átomo del hidrógeno, sustituido por el grupo hidroxilo, pertenece a un carbono secundario, como el 2-propanol o alcohol isopropílico. Y finalmente es terciario si el átomo de hidrógeno sustituido por el grupo hidroxilo pertenece a un carbono terciario, como el 2-metil o también 2-propanol, que es el alcohol terbutílico. La función alcohol puede repartirse en la misma molécula, resultando monoles, o alcoholes monovalentes, que son los dioles, o alcoholes bivalentes, que son los trioles, o alcoholes trivalentes. Y aquí está su fórmula como el 1-propanol, o el 1,2-propanudiol, o como la glicerina. Los alcoholes se caracterizan también por la gran variedad de reacciones en las que intervienen y cada una es distinta para la clase de alcohol usado en la reacción. Los alcoholes son muy usados como disolventes, pero su coeficiente de solubilidad se ve afectado por la clase de alcohol usado. Los alcoholes se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza y tienen muchas aplicaciones, tanto industriales como farmacéuticas. Por ejemplo, el metanol industrialmente se usa como un disolvente o como materia prima para la producción de formaldehído o ácido acético, pero también como aditivo para la gasolina.
Y como dato curioso, uno de los grupos funcionales más importantes son los alcoholes. Con ellos, mediante reacciones y sustituciones, se podrían obtener prácticamente todos los demás tipos de compuestos alifáticos, como los halogénuros de alquilo, los alquenos, los éteres, aldehídos, cetonas ácidos, ésteres y muchísimos otros. Ahora les hablaré un poco acerca de algunos derivados del alcohol. Comenzaremos con el metanol. El metanol tiene una fórmula molecular de CH4O. El metanol o alcohol metílico se obtiene por destilación seca de la madera o por síntesis. El alcohol metílico es un líquido móvil, incoloro, inflamable y de olor muy característico. Se emplea en la síntesis orgánica como disolvente. El propanol, de fórmula C3H8O. El propanol o alcohol propílico o alcohol isopropílico son líquidos incoloros que se obtienen principalmente a partir del propileno. Se utilizan especialmente para la preparación de acetonas o como disolvente. El butanol o alcohol N-butílico de fórmula C4H10O son líquidos incoloros que se utilizan en síntesis orgánica o como disolventes. El pentanol o alcohol amílico de fórmula C5H12O se obtiene principalmente a partir de aceites de flemas o de aceite de fusel, procedente de la rectificación de alcohol etílico, es decir, aceite de flemas, de cereales, de melazas o de patatas. El hexanol de fórmula C6H14O es un líquido incoloro y es poco soluble en agua, pero miscible con éter y con etanol. El heptanol de fórmula C7H16O. El octanol o alcohol octílico es un alcohol monosustituido con 8 átomos de carbono unidos por enlaces covalentes sencillos a un grupo OH. Su fórmula molecular es C8H18O. El dodecanol o alcohol laurílico es un compuesto orgánico con fórmula C12H26O. Es de mal sabor, sólido, incoloro, con un olor floral. Se clasifica como un alcohol graso. El hexadecanol o alcohol cetílico de fórmula C16H34O es un alcohol graso que a temperatura ambiente toma la forma de cera blanca o en copos. El nombre cetílico se deriva del aceite de ballena de la que fue aislado por primera vez. El octadecanol o alcohol estearílico es un compuesto orgánico con fórmula C18H38O. Se clasifica como un alcohol graso. Toma la forma de gránulos o copos blancos que son insolubles en agua. Tiene una amplia gama de usos como ingredientes en lubricantes, resinas, perfumes y cosméticos.